NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Las primeras palabras que Jesús dijo cuando comenzó su vida pública en Nazaret, creo que fue precisamente en la sinagoga de Nazaret, desenrolló el libro de las Escrituras, le dijeron que él leyera aquel día y él leyó aquel pasaje donde dice un profeta que el Señor le ha enviado para evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres. Seguro que el Evangelio llega antes, la buena noticia llega antes a los pobres que a los ricos. ¿Por qué? Pues esto es lo que hoy vamos a meditar juntos y vamos a ver que esto sigue siendo la misión de la Iglesia, evangelizar a los pobres, ser enviados a aquellos que más hambre de Dios tienen y que seguro van a responder primero. De hecho, todos los misioneros, no es casualidad, comienzan anunciando el Evangelio a los más pobres, a los más sencillos, a los niños, a los enfermos, a los ancianos, y luego, poquito a poco, también se va adueñando esa buena noticia de toda la sociedad. Pero qué duda cabe que son los primeros que responden, quizás porque no están tan apegados, ¿verdad?, a tantos bienes. No tienen nada que perder, sino todo que ganar con la buena noticia de Jesús. María José, ¿por qué hablamos hoy de este tema? Vamos a meditar sobre el tema porque en una audiencia el Papa hizo un comentario sobre la parábola del rico y el pobre Lázaro, del rico malo y el pobre Lázaro, que creo que nos puede ayudar, por lo menos como a mí personalmente me ayudó tanto este comentario del Papa, pues pienso que a todos nos puede ayudar. Es esa parábola, nuestros oyentes, todos ustedes la recordarán, del rico que banqueteaba, mientras Lázaro, tan pobre, estaba esperando a comer las migajas que caían de la mesa de ese banquete. Pero ni las migajas le llegaban. Nadie se acordaba de que ahí había un hombre. ¿Quieres que para que lo meditemos luego mejor de la mano del Papa escuchemos este Evangelio? Me parece maravilloso y apunten bien la cita. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó:
«No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto». Muchas gracias a Raúl García por la lectura de este Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. María José, el Papa Francisco comenta con mucha fuerza estas palabras, y quiero recordar aquí también al padre Rodrigo Molina, otro jesuita, que con cuánta fuerza no solamente también lo comentó, sino que así como el Papa Francisco lo meditó y lo hizo vida de verdad. O sea, leer esto y seguir viviendo igual es una gran contradicción interna, porque lo que nos está diciendo Jesús aquí es fortísimo. Muy fuerte. El Papa Francisco quizá lo resume en esta frase, hablando de este Evangelio, dice: ignorar al pobre es despreciar a Dios. Dice el Papa, y esto debemos aprenderlo bien. Ignorar al pobre es despreciar a Dios. Y fíjate, María José, que no has dicho despreciar al pobre. No, has dicho ignorar. Que muchas personas pueden pensar, bueno, si yo ignoro algo no tengo ninguna culpa. Si yo ignoro, no le estoy haciendo daño ni nada. Y de hecho es muy curioso porque fíjense que este hombre rico banqueteando cada día, el Señor pone una parábola con colores muy vivos, todo bastante exagerado, claro, para que lo captemos bien. Y celebraba todos los días espléndidas fiestas, vestía con lujo y echado en su portal, cubierto de llagas, estaba. Pero fíjate, esto de echado en su portal tiene su cosa. No quiero decir que tiene su miga para no ser como irónica, pero el que estuviera echado en el portal significa que cuando Epulón, este rico Epulón, que no es un nombre propio, pero es un nombre genérico, salía de su casa, pues al banco de entonces, ¿no?, a hacer sus gestiones, lo vería ahí. O sea que, en realidad, si él hubiera querido, no tenía por qué ignorarlo. No es que viviera a muchos kilómetros, no es que tuviera que ver internet en su época para darse cuenta, sino que ahí estaba, ¿no? Lo que pasa es que él seguramente daba media vuelta a su rostro para no mirarlo, porque le resultaba desagradable. De esto nos va a hablar el Papa, de si cuando ignoramos al pobre lo hacemos porque realmente le ignoramos o porque nos conviene ignorarle, porque nos conviene no saber los sufrimientos de nuestros hermanos. El Papa dice, comentando que la vida del rico y del pobre Lázaro, que están tan cerca en el lugar físico, porque Cierto. El pobre está en las puertas de la casa del rico, dice, parecen recorrer caminos paralelos. Las condiciones de vida son opuestas y del todo incomunicadas. Incomunicadas en la tierra y, cuidado, incomunicadas más allá de la muerte también. Pero ahí cambian de sentido. Dice el Papa, la puerta de la casa del rico está siempre cerrada al pobre, que reposa allí fuera buscando comer cualquier residuo de la mesa del rico. El rico, como tú decías, usa vestidos de lujo, mientras que Lázaro está cubierto de llagas. El rico cada día come generosamente, mientras que Lázaro muere de hambre. Solo los perros cuidan de él y lamen sus llagas. ¿Sabes lo que piensa el Papa cuando lee esto? Pues el Papa en la audiencia dijo que esta escena, dice, recuerda el duro reclamo del Hijo del Hombre en el juicio final. En las palabras del Evangelio, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba desnudo y no me vestisteis. El pobre Lázaro, dice el Papa, representa bien el grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y la contradicción de un mundo en el cual las inmensas riquezas y recursos están en las manos de pocos. No nos valdrá el decir que no nos hemos dado cuenta, porque, como bien dices, es algo muy evidente. Quizás hay situaciones en el mundo que realmente sí que no las conocemos. No sé, los campos de concentración, en el momento en que estaban existiendo, a lo mejor hasta los vecinos del campo no lo sabían, porque es verdad que eso estaba muy escondido. Pero la pobreza de nuestros hermanos
Yo creo que ahora mismo nos están escuchando oyentes de Cuzco, Perú, de Lima, de Arequipa, eso en Perú, pero también de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, a través también de TN, Radio Católica Mundial. Y nadie en absoluto puede decir que ignora que hay personas que lo pasan peor que él, porque fíjate que entre nuestros oyentes también hay personas que se pueden considerar muy pobres, pero siempre habrá alguien más pobre que yo. Eso es en lo que yo meditaba, porque podemos caer en la tentación de decir, es obvio que yo no soy este rico, yo no banqueteo todos los días, yo quizá pues no voy vestido con estos lujos, ni tengo esta posición social. Pero si meditamos bien y meditamos con las cifras, por ejemplo, oficiales sobre el hambre, veremos que sí somos muy ricos y sí nos contamos en ese pequeño porcentaje de población que acumula las riquezas, porque nosotros comemos todos los días, nosotros tenemos un techo para refugiarnos, nosotros tenemos agua corriente, cuando abrimos el grifo, sale agua. Bueno, son cosas que quizá ni nos planteamos, pero que hay millones y millones de personas que carecen. Por ejemplo, yo apunté aquí algunas, para que veamos que esto del rico no va para otros, que es la tentación que podemos tener, sino que Jesús nos habla a cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras riquezas. Mira, alrededor de 795 millones de personas en el mundo, 795 millones, no tienen suficientes alimentos para llevar una vida que pueda ser activa. O sea, están tan desnutridos que, por ejemplo, no pueden trabajar. Asia, por ejemplo, un dato que a mí, de verdad, me hizo meditar mucho. En Asia está la mayor cantidad de personas del mundo que padecen hambre. 2/3 del total. O sea, 2 de cada 3 personas allí no tienen suficiente alimento en Asia. 2 de cada 3. Entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿En el gran porcentaje de los pobres que no tienen que comer? ¿O nosotros de verdad, a pesar de que a lo mejor pues no tenemos lujos, sí estamos en ese pequeño porcentaje de las personas que podríamos ser más generosas, que podríamos darnos más cuenta pues de la situación de nuestros hermanos, ¿no? Como tú decías, que hay alguien que lo está pasando peor que yo. África, por ejemplo, una persona de cada 4, si miramos el conjunto del continente, obviamente hay países más ricos y más pobres, pero en África una persona de cada 4 está desnutrida. Es muchísimo esto. Entonces, ¿en qué sitio estamos nosotros, ¿no? en esa escala de la riqueza en el mundo? Sí. Es realmente un tema que no nos es agradable. Por eso, algo que a mí me duele muchísimo es cuando los medios de comunicación, cuidado lo que voy a decir, no digo que lo silencian, no, sino que presentan, vamos a reflexionar un poquito más profundamente, presentan estas situaciones de hambre y cosas así, como, incluso con imágenes muy fuertes, como algo irreparable, como algo odioso, incluso, o sea, no suelen traer, por lo menos en los tiempos en que yo veía la televisión, que bueno, hace mucho tiempo, pero nunca presentaban al lado de eso salvo en algún programa católico de los domingos y donde sí hablaban con misioneros y entonces te daban las oportunidades y cómo se podía construir. Por ejemplo, te presentaban el hambre en un país de África y solamente personas esqueléticas así y nada más. De lo cual, lo que pretendían esas personas que estaban detrás de esos programas es que el público se convenza de que lo que hay que hacer es no dejar que en estos países la gente tenga más hijos. Eso es la mentalidad maldita que estaba detrás de esos medios de comunicación. Es muy doloroso decirlo. Entonces yo, de verdad, pienso que es lo que quiere ser en ese traer las noticias auténticas y verdaderas sin tapujos, pero siempre con la esperanza, porque en estos mismos países, en Asia, en África, donde hay tanta necesidad, la gente no está con brazos cruzados. Están intentando con esas poquitas fuerzas que tienen, extraer agua, están haciendo kilómetros para llevar a lo mejor una semillita, y eso es lo que yo creo que se debería decir, porque esto es lo que te anima a ayudar.
¿Estás de acuerdo? Por supuesto, el trabajo de ellos mismos y también el trabajo de tantas personas que dedican sus vidas a ayudar o dedican una parte importante de su vida a ayudar, los misioneros, y también no solamente pensemos en religiosos en religiosas y sacerdotes, sino también personas laicas que están trabajando muchísimo, algunos en la vanguardia, o sea, ahí mismo en esos países, y muchos otros en la retaguardia, haciendo campañas de concienciación, recogiendo fondos, montando conciertos benéficos, charlas para que se dé a conocer la situación de algunos países. Y si no pueden ayudar económicamente, porque son personas, a lo mejor los que más nos llega esta situación del hambre y más pena, más dolor nos da, a lo mejor somos los que no tenemos dinero para dar, pero hagamos algo. Claro. Y siempre, como tú dices, se puede hacer algo. Y luego esa corriente mundial de oración que sabemos que existe. Hay muchísimas personas, muchas personas que se unen, por ejemplo, al Papa rezando por todas estas intenciones. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir con el comentario del Papa sobre esta parábola, porque pienso que, como tú decías, aunque es un poquito incómodo, nos va a hacer mucho bien. Vamos a seguir con este fondo de música leyendo lo que nos dice el Papa. Jesús dice que un día que el hombre rico murió. Y nos recuerda el Papa, dice, los pobres y los ricos mueren, tienen el mismo destino. Todos nosotros, no hay excepciones a eso. Y entonces el hombre rico se dirigió a Abraham suplicándole con el apelativo de padre. Este hombre rico reclama, por lo tanto, ser hijo perteneciente al pueblo de Dios. Y sin embargo, este rico en vida no ha mostrado ninguna consideración hacia Dios. Más bien al revés, ha hecho de sí mismo el centro de todo, cerrado en su mundo de lujo y de desperdicio. Excluyendo a Lázaro, no ha tenido en cuenta ni al Señor ni a su ley. Y aquí nos dice el Papa, ignorar al pobre es despreciar a Dios. Y esto debemos aprenderlo bien. Ignorar al pobre es despreciar a Dios. Hermana, no sé si te parece que hacemos esto muchas veces, y hace poquito en un programa lo comentaba una misionera del Instituto del Verbo Encarnado. Echamos a Dios de nuestra vida, no queremos contar con Él, no queremos vivir según sus mandamientos, pero luego cuando tenemos una necesidad, entonces sí, reclamamos exigentes todos los derechos. O incluso, vamos a pensar ahora que en casa de este rico, a lo mejor llegó un día, lo más probable, es una parábola, pero como ocurre en nuestra vida real, pues a lo mejor ocurrió alguien que le comentó a él, oye, ¿has visto que ahí hay un hombre en la que está puesto, que además, fíjate, qué desagradable, ahí en la puerta, venimos nosotros aquí a cenar y fíjate, ahí está con sus llagas, con pus, qué desagradable, ¿no podías hacer algo? Y a lo mejor este hombre rico, como ocurre a veces, replicaría, para eso está el gobierno. O para eso es que yo no sé qué hace Dios que no remedia esto. Y recordemos que precisamente aquella historia tan bonita y tan breve del que preguntaba eso y Dios le contestó, sí, claro que he hecho algo, te he hecho a ti. Te he hecho a ti precisamente para que le ayudes a Él. Y sabes, María José, cuando uno tiene la alegría de poder ayudar a alguien, ya sea con alimentos, de alguna manera, ¿verdad que uno, o apadrinando un niño, ¿verdad que uno siente eso de te he hecho a ti para ayudarle a él? Fíjate qué bonito, porque donde más goza Dios y donde más gozamos nosotros también, hechos a imagen de Dios, es haciendo el bien y recibiendo el bien, porque otras veces nosotros recibimos ayuda de otros. Totalmente, ¿eh? Esto se cumple siempre, lo de hay más alegría en dar que en recibir, y todas estas obras de misericordia, más en este año de la misericordia que podemos hacer por los demás,
nos llenan de alegría apadrinar a un niño, por ejemplo, como tú has dicho, es algo maravilloso, claro, ver no cómo solo... ese niño va creciendo y así tantas obras, ¿no? No solo dar de comer un día, y más cercanas, porque el Papa Francisco siempre nos está hablando de cercanía. Muy bien, si no puedes apadrinar a un niño porque a lo mejor económicamente no puedes, porque no ves qué cauce, puedes visitar a tu vecino que está enfermo. También tienes a Lázaro a lo mejor en tu mismo bloque de escalera, a lo mejor no con una pobreza material, pero a lo mejor sí con una pobreza de soledad, una persona mayor que está sola, con una pobreza a lo mejor de un mal carácter, de una persona pues que a lo mejor él mismo, y es verdad, se ha labrado... Pues, se ha aislado y sí, se ha labrado pues la soledad, pero y a lo mejor ¿por qué yo soy intentar... rico en amistad, claro, o yo y sé... la puedo compartir. Tantas maneras de ayudar. Has tocado muchas excusas que damos, por qué Dios no pone remedio a esto, que lo hagan los gobiernos. Son muchas excusas. Sabes que yo pensaba en otra. A lo mejor este rico no sabemos cómo había ganado el dinero. A lo mejor lo había heredado. De su frente. Claro, a lo mejor lo había heredado y no había robado a nadie, ni había extorsionado, ni había explotado a nadie. O sea, entonces, ¿por qué va al infierno? Claro, entonces a lo mejor él podía pensar, oye, pero... Yo lo he ganado, yo es mío. O lo he heredado, yo no he robado a nadie. Claro, es lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? ¿Somos dueños o somos administradores? Eso creo cambia el enfoque total de nuestra vida. Si nosotros nos sentimos dueños de lo que tenemos, eso porque lo he heredado, porque lo he ganado honradamente, porque yo soy más inteligente que los demás y he sabido hacer negocios que me han funcionado muy bien, vale. Pero esos dones, ¿quién te los ha dado? Esa inteligencia, el hecho de que, yo qué sé, pues no sé, en tus edificios construidos no haya ocurrido un terremoto y sí en otro lugar. O sea, ¿qué has hecho tú para merecer que esos edificios sigan en pie? ¿No? Tantas cosas que no nos gusta pensar, pero que son así. Al final todos son gracias de Dios, ¿no? Entonces... Nuestra misma existencia. Claro. ¿Es que acaso tú te has dado la vida? ¿La has recibido? No eres dueño de tu vida. Si lo pensamos, es que es muy evidente, María José. Seguiremos hablando, creo, de este comentario del Papa, la parábola, pero quería terminar con algo también para que extraigamos esa parte positiva, que no nos quedemos con una angustia de decir, bueno, a lo mejor hasta ahora pues no he hecho las cosas muy bien, quizás no he sido lo generoso que debía al compartir mis bienes. Bueno, el Papa nos lo dice clarísimo. Dice, mientras Lázaro estaba bajo su casa, en la puerta del rico, para el rico había posibilidad de salvación. Y era muy fácil. Esa salvación era abrir la puerta, ayudar a Lázaro. Pero ahora, dice, ahora que ambos están muertos, la situación sí que se ha transformado en irreparable. Pero repito, el Papa dice, mientras Lázaro estaba bajo su casa, para el rico había posibilidad de salvación. Era simplemente abrir la puerta y ayudar. Y nos dice el Papa que la misericordia de Dios hacia nosotros es también así, que está vinculada a nuestra misericordia hacia el prójimo. Si nos falta la misericordia hacia el prójimo, la misericordia también de Dios hacia nosotros no encuentra espacio porque nuestro corazón está cerrado, no puede entrar. Pero si yo abro la puerta de mi corazón al pobre, entonces sí va a poder entrar esa misericordia de Dios. Y el Papa nos dice que cuando no es así, cuando nuestra puerta permanece cerrada para el pobre y para Dios, nos dice el Papa una palabra dura, dice, es terrible. Bueno, no es en vano, y esto es muy duro caer en la cuenta, que Jesús está hablando aquí de que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces no se hablaba de cielo, ¿verdad? Jesús no había muerto en la cruz todavía, pero era la creencia común en esa salvación después de la muerte entre el pueblo de Israel, verdadera, ¿no? Y en cambio murió también el rico, fue sepultado, y estando en el infierno entre tormentos, y uno dice, pero entonces, ¿por qué se ha ido al infierno? ¿Es que acaso ha matado a alguien, o sea, voluntariamente, o ha robado, como tú dices? Pues a lo mejor no. ¿Cuál era su pecado, su falta tan grave como para condenarse eternamente, como para cerrarse tanto? Pues simplemente un pecado de omisión. Fíjate, es que a veces no caemos en la cuenta. Qué poco nos confesamos de esto, ¿verdad? Ahí está. No confesarse. Hay gente que te dice, pues si yo no tengo nada de confesarme, yo ni robo ni mato. Y habría que decir, pues un momentito, habría que ver si eso está tan claro.
No robas ni matas activamente, pero a lo mejor con tu pasividad estás, decía San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia de los primeros siglos, estás robando a lo mejor eso que te sobra a ti, eso que tú tienes y que no compartes, se lo estás robando al pobre. Fuertes palabras. O sea que lo que cuenta no es al fin y al cabo mi opinión, sino la verdad. Cuando yo me encuentre a la hora de la verdad, frente a frente con el Señor, y me avergüence de lo egoísta que he sido, ánimo, amigos, porque el Papa nos lo está diciendo. Mientras nos dura la vida, tenemos la oportunidad de hacer el bien. Y es lo único que nos van a preguntar, aparentemente, según nos dice el capítulo 25 de San Mateo.